Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de mi podcast Píldoras del Saber. En esta oportunidad hablaremos de la inminente elección del presidente de los Estados Unidos de América, Kamala Harris o Donald Trump. ¿Cómo funciona el sistema democrático americano? El sistema electoral estadounidense es un proceso complejo que difiere significativamente de los sistemas electorales de otros países democráticos, como el colombiano, donde practicamos la democracia directa. Para hablar del sistema que impera en Norteamérica, debemos remontarnos a su historia. Seguramente hemos escuchado hablar de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, que fueron líderes políticos y estadistas que participaron en la Revolución Americana al firmar la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776, participando en la Guerra de Independencia y estableciendo la Constitución de Estados Unidos del 17 de septiembre de 1787, conocida como la Constitución de Filadelfia. Dentro del gran grupo conocido como los padres fundadores, hay dos subgrupos principales: los firmantes de la Declaración de Independencia, quienes firman la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, y los autores de la Constitución, que fueron delegados a la Convención Constitucional y participaron en la elaboración o redacción de la propuesta de Constitución de los Estados Unidos. Un subconjunto adicional es el grupo que firmó los artículos de la Confederación. Los más reconocidos, en todo caso, fueron George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Hay, Thomas Jefferson y James Madison. Justamente estos prohombres y otros se preocuparon por establecer un diseño institucional lo más equilibrado posible, el cual, por supuesto, aunque ha trascendido después de 2 siglos, no está exento de críticas, glosas y observaciones. En Estados Unidos, la elección de un presidente implica una combinación de elecciones, primarias, caucus y el colegio electoral, lo que significa que el candidato que obtiene la mayoría del voto popular no necesariamente se convierte en presidente. Este sistema está diseñado para equilibrar la influencia de estados con distintas poblaciones y características. Este proceso electoral lo podemos enumerar en diferentes etapas. Primero, está la preparación de los candidatos y registro de intenciones. Esta primera etapa del proceso presidencial comienza en la primavera del año anterior a la elección, cuando los posibles candidatos declaran sus intenciones de postularse y, si es necesario, registrar su candidatura en la Comisión Federal Electoral, FEC por sus siglas en inglés. Este registro es crucial, ya que permite a los candidatos comenzar a recaudar fondos y organizar sus campañas. Aunque no existe una fecha límite federal para el registro, la mayoría de los candidatos lo hacen con bastante antelación para maximizar el tiempo de exposición y apoyo entre los votantes. Es común que los candidatos también inicien giras de presentación en distintos estados para captar la atención del electorado. Segundo, se realizan debates y asambleas. En el verano del año anterior a la elección, comienzan los debates de las elecciones primarias
y las asambleas partidarias, conocidas como caucus. Estos eventos son organizados por los partidos principales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y son esenciales para definir a los candidatos que representarán a cada partido en la elección general. Los debates permiten a los votantes conocer mejor las propuestas y posturas de los candidatos, mientras que los caucus son reuniones de partido en las que los votantes discuten abiertamente sobre sus preferencias. Durante los caucus, los votantes se dividen en grupos de acuerdo con el candidato que apoyan, y los indecisos forman un grupo aparte. Cada grupo defiende a su candidato con discursos y debates, y el tamaño de cada grupo al final del proceso determina la cantidad de delegados que gana cada candidato. Los caucus son comunes en algunos estados, mientras que otros prefieren realizar elecciones primarias. Las elecciones primarias y caucus se realizan entre 6 a 9 meses antes de la elección. En este periodo, los estados organizan las elecciones primarias y en algunos casos caucus para seleccionar a los candidatos presidenciales de cada partido. Las primarias son elecciones gestionadas por los gobiernos estatales, en las que los votantes eligen a su candidato preferido de forma anónima y secreta. Los resultados de las primarias ayudan a asignar delegados comprometidos con cada candidato, quienes, a su vez, los apoyarán en la convención nacional del partido. El formato de las primarias y caucus varía de acuerdo con las reglas de cada estado y partido. Existen 3 tipos principales. Abiertas. En estas, cualquier votante registrado, independientemente de su afiliación partidaria, puede participar y votar por un candidato. Cerradas. Solo los votantes registrados con el partido pueden votar por un candidato de dicho partido. Y semiabiertas o semicerradas. Mezclan características de los 2 formatos anteriores y permiten una participación más flexible. La cantidad de delegados asignados a cada candidato en las primarias y caucus depende de las reglas específicas del partido y del estado. También existen superdelegados o delegados no comprometidos, quienes no están atados a ningún candidato específico y tienen la libertad de apoyar a cualquier candidato en la convención nacional. Las convenciones nacionales se celebran de julio a principios de septiembre. En esta etapa, los partidos principales realizan sus convenciones. Este evento es una culminación de las primarias y caucus, donde los delegados seleccionados apoyan a sus respectivos candidatos y confirman oficialmente la nominación presidencial. Para que un candidato sea nominado, debe obtener la mayoría de los delegados comprometidos. Si ningún candidato alcanza la mayoría, se realizan rondas de votación adicionales, convirtiendo la convención en una convención abierta. Durante estas votaciones, los delegados comprometidos pueden votar por cualquier candidato y los superdelegados también pueden participar en rondas adicionales para ayudar a decidir. La convención también es el momento en el que el candidato presidencial anuncia oficialmente a su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Los candidatos realizan la campaña y debates presidenciales en un tiempo de 2 meses, septiembre y octubre. Una vez que los candidatos han sido nominados oficialmente por sus partidos, comienza la campaña para la elección general. Durante septiembre y octubre, los candidatos participan en debates presidenciales televisados. Estos debates
son una oportunidad para que los candidatos expongan sus posturas sobre temas clave y respondan preguntas difíciles. Es un periodo en el que ambos partidos buscan persuadir a los votantes indecisos y consolidar el apoyo de sus bases. El día de las elecciones generales es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Durante este día, los ciudadanos emiten su voto para elegir al próximo presidente y vicepresidente. Sin embargo, el sistema electoral de Estados Unidos no elige al presidente mediante un voto popular directo. En su lugar, se usa el colegio electoral, un sistema en el que los estados asignan electores, cuya cantidad depende de la población del estado. La idea del colegio electoral surgió durante la Convención Constitucional de 1787 con los padres fundadores, como un punto medio entre dos perspectivas sobre cómo elegir al presidente. Mientras que unos preferían que el voto popular ganara directamente, otros querían que el Congreso seleccionara al presidente. Se consideró que un voto directo no sería justo, ya que los estados más poblados tendrían una mayor influencia que los pequeños. De igual forma, querían mantener un equilibrio entre los poderes del gobierno federal y de cada estado. Debido a ello, el colegio electoral es considerado un sistema que le da a cada estado una voz, tomando como base a la población y a la representación estatal. En la mayoría de los estados, el sistema es de, abro comillas, el ganador se lo lleva todo, cierro comillas. Es decir, el candidato que obtiene la mayoría del voto popular en un estado gana todos los votos electorales de ese estado. Sin embargo, en estados como Maine y Nebraska se emplea un sistema de representación proporcional. Cada uno de los 50 estados que componen el país norteamericano, más el Distrito de Columbia, Washington, D.C., tiene un número determinado de electores que se basa en su población y representación en el Congreso. El proceso se describe en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos y desde 1964 el colegio electoral tiene 538 compromisarios o electores, de los cuales un candidato necesita ganar como mínimo 270 para quedarse con la presidencia. Cada estado cuenta con el equivalente a su número de miembros del Congreso, contando senadores, siempre 2 por estado, y representantes de 1 a 52 en función de la población. Los estados con más fuerza en el colegio electoral son California, 54, el más poblado, Texas, 40, Florida, 30 y Nueva York, 28. Hay varios, en cambio, que solo tienen 3 votos: Alaska, Wyoming, las 2 Dakotas, Delaware y Vermont. A pesar de no ser un estado, el Distrito de Columbia también tiene 3 votos electorales. Esta estructura significa que un candidato puede ganar el voto popular a nivel nacional, pero perder la presidencia si no logra la mayoría de los votos en el colegio electoral, como ha sucedido en elecciones anteriores. 2 ejemplos de esto fueron las elecciones de 2000, como de 2016, que tuvieron como perdedor el candidato que recibió la mayoría de los votos. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2000, el candidato Al Gore recibió
543.895 más votos que su adversario, el republicano George W. Bush, con una ventaja del 0,51% de todos los votos emitidos. Sin embargo, el colegio electoral eligió a Bush como presidente por 271 votos contra 266. Lo propio ocurrió en 2016. La demócrata Hillary Clinton logró casi 3 millones de votos más que Donald Trump. Sin embargo, el republicano consiguió 77 electores más que Clinton en el colegio electoral, lo que le permitió imponerse. Debido a estos resultados, el sistema del colegio electoral ha causado controversia entre algunos votantes, pero sigue hasta la fecha siendo la base principal que define los comicios en Estados Unidos. Es por lo anterior que hablamos de que el sistema electoral de los Estados Unidos no es de democracia directa, sino indirecta o semidirecta, porque en realidad lo que se elige el martes siguiente al primer lunes de noviembre son los colegios electorales y no propiamente a los candidatos presidenciales. Esto desde una perspectiva formal. Los partidos políticos suelen elegir a los electores en cada estado y por lo general son figuras leales al partido o prominentes dentro de él. Cuando los ciudadanos emiten su voto en la elección presidencial, en realidad están votando por los electores de su estado, no por los candidatos presidenciales. Repito. Después de la elección general en noviembre, los electores se reúnen en el mes de diciembre en sus respectivos estados para emitir sus votos para presidente y vicepresidente. Lo esperable y predecible es que los electores voten por el candidato al que se han comprometido. En algunos casos, ciertos electores desleales han presentado votos por el candidato que no ganó el voto popular del estado. Sin embargo, esto rara vez sucede y nunca ha afectado el resultado de una elección presidencial. Además, varios estados tienen leyes que obligan a los electores a que voten de acuerdo con el voto popular del mismo. En 2020, la Suprema Corte reafirmó la constitucionalidad de estas leyes. Emitidos sus votos, estos se envían al presidente del Senado para que el Congreso haga el conteo formal en el mes de enero, el cual tiene la responsabilidad de anunciar el resultado definitivo en una sesión conjunta del Senado y la Cámara, confirmando oficialmente al presidente electo. Finalmente, el 20 de enero, el nuevo presidente de los Estados Unidos es investido en el día de la inauguración y asume oficialmente su cargo. El colegio electoral es una característica única del sistema estadounidense, creada para equilibrar el poder de los estados grandes y pequeños. Su función, como ya se ha dicho, ha sido objeto de debate, ya que permite que un candidato pueda ganar la presidencia sin obtener la mayoría del voto popular. Este sistema asegura que los estados con menor población tengan una voz en la elección, aunque a menudo provoca críticas y cuestionamientos sobre su representatividad. Para algunos, este sistema favorece en la actualidad al Partido Republicano frente al Demócrata, partido este último que tiene su fuerza electoral en los estados grandes y densamente poblados de las costas, como Nueva York y California, los cuales terminarían teniendo
menor representación, proporcionalmente a su número de habitantes, que estados pequeños, lo cual se puede poner en evidencia con un ejemplo. El estado de Wyoming, con 570,000 habitantes, tiene 3 electores, es decir, un elector por cada 190,000 habitantes, mientras que California, con 39,370,000 habitantes, tiene 54 electores, es decir, un delegado por cada 729,000 personas. Si bien es cierto, se garantiza la representación de los estados pequeños, evitando que sean olvidados, de otro lado, según los críticos del sistema, representa un factor de inequidad democrática. El sistema electoral de Estados Unidos es largo y complejo, extendiéndose por casi 2 años desde el anuncio de candidaturas hasta la toma de posesión del presidente electo. Aunque muchos aspectos de este sistema, como el colegio electoral, han sido cuestionados, sigue vigente por su intento de equilibrar la representación de cada estado. En el contexto de una elección entre Kamala Harris y Donald Trump, el proceso involucraría no solo la voluntad popular, sino también las estrategias de campaña en los estados clave para asegurar el apoyo del colegio electoral. Claramente, hay unos estados que son francamente demócratas y otros francamente republicanos. En dichos estados se da por descontado que ganará un partido u otro, lo que supone necesariamente que así se gane por un voto o por 1,000,000 de votos, el partido ganador se llevará, conforme a lo anotado, todos los delegados del colegio electoral. Sin embargo, hay 7 estados que atraen la atención del mundo entero en estas elecciones, pues en estos estados se definirá realmente el próximo presidente de los Estados Unidos. Son los llamados estados péndulo o bisagra, que se mueven entre un partido u otro, siendo en principio impredecible qué partido ganará. Dichos estados son justamente Michigan, Pensilvania y Wisconsin, conocidos como el Muro Azul, los cuales, aunque históricamente le han votado a los demócratas, en esta oportunidad no resulta tan claro que ello ocurra. Las encuestas en dichos estados dan cuenta de un empate técnico, con un leve repunte en el caso de Pensilvania a favor de Trump y de Kamala en Michigan y Wisconsin. Los otros 4 estados que se encuentran en disputa y que también resultarán definitorios son Georgia, Arizona, Carolina del Norte y Nevada. Aunque se registra también un empate técnico, los 3 primeros favorecen levemente a Trump y el último, que apenas aporta 6 delegados del colegio electoral respectivo, a Kamala. Volviendo al tema del sistema electoral americano, en comparación con otros tipos de sistemas democráticos, tenemos que otra de las notables diferencias es la manera en cómo ejercen su derecho al voto los ciudadanos estadounidenses. Para empezar, hay varias opciones de cuándo y dónde votar, ya que la mayoría de los estados ofrecen flexibilidad según las necesidades del elector. Primero, está el voto en persona, que es el método más común el día de las elecciones, dirigiéndose al centro de votación. Según el lugar de votación, se puede realizar por medio de un dispositivo electrónico o usando una boleta de papel. Otra opción es la votación anticipada en persona. Algunos estados permiten votar antes del día oficial. Así, es posible evitar filas
o por si no se puede ir el día exacto de la elección. El voto por correo es una alternativa práctica y segura que permite a los ciudadanos participar en las elecciones sin necesidad de ir en persona a los centros de votación. Sin embargo, aunque el concepto de votar desde casa parece sencillo, el voto por correo en Estados Unidos se presenta en dos modalidades distintas, cada una con sus propias reglas y condiciones, que varían según el estado. Con esta opción, las autoridades buscan facilitar la participación electoral, especialmente para aquellos que por razones de salud, distancia o disponibilidad no pueden votar presencialmente. Otro punto importante es la identificación. En la mayoría de los estados es obligatorio llevar una identificación válida para votar en persona, y si el voto es por correo, se requiere proveer información de identificación. Los candidatos que se disputan la Casa Blanca este martes 5 de noviembre son Donald Trump y Kamala Harris, quienes representan dos visiones profundamente distintas en política exterior y seguridad nacional, así como en otros temas cruciales. El resultado de esta contienda, más allá de la política doméstica, podría cambiar la dinámica de alianzas globales, el compromiso militar estadounidense y la estabilidad de regiones en conflicto. Por ejemplo, temas álgidos internacionalmente, como lo es el futuro de la OTAN. La postura de Trump hacia la OTAN es conocida. Ha presionado agresivamente a los países miembros para que aumenten su gasto en defensa, que debe alcanzar el 2% de su Producto Interno Bruto PIB. Este enfoque ha generado tensiones, pues estas declaraciones incomodan a algunos líderes. Trump promueve una visión de, abro comillas, Estados Unidos primero, cierro comillas, lo que implicaría reducir el compromiso militar estadounidense en regiones como Europa y Medio Oriente. Aunque su tono resulta tenso para los aliados, muchos de sus seguidores ven en esta postura una revalorización del poder militar propio, sin depender de alianzas tradicionales. Por el otro lado, Harris, aunque también presionará a los aliados para fortalecer su gasto en defensa, seguiría una línea menos confrontativa y más cooperativa. Sus críticos, sin embargo, temen que su cercanía con Europa y la OTAN perpetúe el compromiso en conflictos como el de Ucrania, algo que podría resultar impopular en el Congreso si los republicanos controlan ambas cámaras. En el escenario de competencia con China, Harris probablemente mantendría la línea dura de la administración Biden en cuanto a restricciones comerciales y diplomáticas, pero sin las rupturas abruptas que Trump ha prometido, con propuestas de tarifas del 60% en productos chinos. En contraste, Trump, quien se enorgullece de su relación personal con el presidente chino Xi Jinping, sostiene una retórica que oscila entre la confrontación y el pragmatismo, aunque ha insinuado que podría ser un gran trato con China, lo que siembra incertidumbre sobre su verdadera posición. En cuanto a Rusia, Harris mantendría el apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa, mientras que Trump ha dejado entrever su intención de reducir el apoyo militar y negociar directamente con Moscú sin la intermediación de Kiev. Esta postura ha generado preocupación tanto en Estados Unidos como en Europa, pues implicaría un cambio significativo en el liderazgo estadounidense respecto a la defensa de los valores democráticos en Europa del Este. Para Israel y Palestina, Trump y Harris también difieren sustancialmente. Trump promete expandir los acuerdos de Abraham
que normalizaron las relaciones entre Israel y algunos estados árabes, pero que muchos consideran que marginan las aspiraciones palestinas. Por otro lado, Harris apoya el derecho de Israel a defenderse, pero insiste en la importancia de proteger vidas palestinas inocentes. Sin embargo, ambos candidatos son percibidos de manera distinta. Mientras que Trump podría dar a Israel una mano aún más libre, Harris probablemente trataría de equilibrar el apoyo a Israel con llamados a un enfoque más humanitario. La política ambiental también marca una gran diferencia entre los candidatos. Trump ha ridiculizado las iniciativas climáticas como estafas y es probable que busque retirar nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París. Harris, aunque no ha consolidado aún una postura contundente, podría ser una aliada en la lucha global contra el cambio climático. Sin embargo, su compromiso también estará limitado por la necesidad de trabajar con un Congreso dividido, donde los republicanos probablemente cuestionarían cualquier política ambiciosa en esta área. La migración, particularmente desde América Latina, es un tema prioritario para ambos candidatos. Trump ha propuesto medidas como deportaciones masivas y el restablecimiento del programa Permanecer en México, que endurecería aún más las políticas migratorias. Esta postura ha resonado con una parte del electorado estadounidense, aunque genera dudas sobre la viabilidad logística y legal de tales planes. En contraste, Harris ha impulsado un enfoque de inversión y desarrollo en Centroamérica para mitigar las causas profundas de la migración, aunque enfrenta críticas de los republicanos que consideran que sus políticas son insuficientes para asegurar la frontera. La victoria de cualquiera de los dos candidatos redefinirá las relaciones con países como México y el trato hacia la creciente influencia de China en la región. El próximo presidente estadounidense enfrentará una época de conflictos más intrincados y tensiones en aumento, tanto con las grandes potencias como con actores regionales. Mientras Trump apela a una visión de pacificación unilateral y de negociación directa, Harris representa la continuidad del compromiso multilateral y una estrategia de diplomacia progresiva, aunque también firme. Ambos candidatos ofrecen perspectivas distintas. Trump, con su enfoque de aislacionismo selectivo y pragmatismo agresivo, podría cambiar drásticamente la posición de Estados Unidos en el escenario global. Harris, por su parte, promete liderazgo basado en valores democráticos, pero también tendrá que lidiar con un Congreso dividido que podría limitar su capacidad para implementar una política exterior coherente. Así, mientras Trump y Harris representan polos opuestos en muchos aspectos, el mundo observa, pues el resultado tendrá implicaciones globales que influyen no solo en la estabilidad de regiones estratégicas, sino también en la imagen de Estados Unidos como líder global. América Latina también ha estado en la prioridad de las campañas de Kamala Harris y Donald Trump, pues los temas que conciernen a la región siguen siendo cruciales para el próximo inquilino de la Casa Blanca. Desde la crisis política en Venezuela, el flujo migratorio hacia la frontera sur, el próximo presidente, sea hombre o mujer, de Estados Unidos, no podrá eludir los desafíos que plantea el vecindario latinoamericano. Sin embargo, ambos candidatos proponen enfoques radicalmente distintos, lo que podría tener implicaciones profundas en la relación con la región y en la vida de millones de personas. La cuestión migratoria es el tema dominante en la campaña de Trump, quien ha vinculado el incremento de la criminalidad, el alza de precios en viviendas, la entrada de drogas como el fentanilo
y la precarización laboral en Estados Unidos a la llegada de migrantes. Su discurso, cargado de alarmismo, busca instaurar una política de mano dura en la frontera y generar un ambiente de miedo entre los indocumentados, una estrategia que plantea numerosos desafíos éticos y logísticos. La viabilidad de deportaciones masivas es, por decirlo menos, dudosa y está sujeta a las mismas barreras legales que obstaculizaron intentos similares en el pasado. Aún así, su promesa de cero tolerancia y de cerrar la frontera lo han consolidado como el candidato preferido para quienes ven la migración como una amenaza. Por otro lado, Kamala Harris, a quien Trump ha apodado zar de la frontera, ha optado por un enfoque diferente. Su propuesta rechaza las deportaciones masivas y se basa en estrategias de inversión en los países de origen, un esfuerzo que, aunque aún en desarrollo, intenta abordar las raíces de la migración. Harris promovió un plan de inversión de $5.000 millones para fomentar el desarrollo en Centroamérica, en un intento por reducir los factores que impulsan la migración. Sin embargo, este tipo de políticas requiere de tiempo y colaboración de los gobiernos locales, algunos de los cuales han adoptado posturas contradictorias o incluso hostiles hacia la política estadounidense. La situación en Venezuela es otro tema que espera una decisión firme de la Casa Blanca. Trump, que en su primer mandato reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo y aplicó sanciones severas contra el gobierno de Nicolás Maduro, ha mantenido el silencio en esta campaña sobre sus planes específicos para Venezuela. En cambio, Harris ha señalado su rechazo a reconocer a Maduro y, aunque no contempla una intervención militar, ha expresado su intención de imponer sanciones en caso de que el actual gobierno persista en ignorar la voluntad del pueblo venezolano. La cuestión aquí no es solo la política interna de Venezuela, sino también el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Se estima que 4 millones de venezolanos podrían buscar salida si Maduro sigue en el poder. México es el socio más cercano de Estados Unidos en América Latina y el próximo gobierno deberá fortalecer su relación con la administración de Claudia Sheinbaum, quien sucederá a López Obrador. Para Trump, la cooperación de México es instrumental para su política de contención migratoria y la renegociación del acuerdo de libre comercio. Además, el republicano no descarta tomar medidas unilaterales, como bombardear a los carteles en territorio mexicano, una propuesta extrema y potencialmente explosiva que no considera la soberanía mexicana. Harris, por su parte, ha insistido en la necesidad de una colaboración estrecha y en trabajar con México en temas de seguridad y crimen organizado, áreas en las que ya ha colaborado como fiscal en California. Finalmente, las diferencias en política exterior también reflejan las divisiones culturales de la política doméstica de Estados Unidos. Mientras los demócratas abogan por el fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos, el enfoque republicano enfatiza la defensa de la civilización occidental, incluyendo la resistencia a políticas progresistas de derechos de género y diversidad. En América Latina, líderes de derecha como Jair Bolsonaro, Javier Milei y Nayib Bukele han encontrado en Trump un aliado simbólico en su lucha contra la izquierda, lo que podría definir la alineación futura de la región con uno u otro bloque político. La relación de Estados Unidos con América Latina en los próximos años dependerá de quién gane la elección. Mientras Trump ofrece una política de fuerza y control
en la frontera y en las relaciones comerciales, Harris apuesta por una estrategia de colaboración y desarrollo. Para América Latina, que enfrenta crisis de migración, pobreza y seguridad, la elección estadounidense definirá mucho más que su posición en la política exterior. Determinará el futuro de millones de personas que ven en Estados Unidos una oportunidad o una amenaza. En el caso puntual de Colombia, Gustavo Petro ha tratado de cultivar una relación constructiva con Joe Biden, muy a pesar de sus posiciones fundamentalistas, como en el caso de Israel, nación a la que ha señalado de genocida, guardando un silencio cómplice frente a las acciones terroristas de Hamas, lo cual es visto por el Coloso del Norte con cierta prevención y desconfianza. Con todo, el gobierno petrista se enfrenta a un futuro impredecible, dependiendo de quién ocupe el despacho oval. Si Kamala Harris se convierte en presidente, la continuidad del entendimiento desarrollado parece asegurado, al menos hasta 2026. Sin embargo, la victoria de Donald Trump traería consigo una serie de fricciones que podrían alterar de forma drástica la relación bilateral. Históricamente, Estados Unidos ha sido el socio más importante de Colombia, y Petro, muy a pesar de su formación en la izquierda radical y de su histórica diatriba anti-yanqui, según sus términos revolucionarios, le ha tocado mostrar un pragmatismo notable en sus vínculos con Washington. En el caso de un triunfo de Trump, se anticipa un regreso a políticas más agresivas en materia de inmigración y narcotráfico, incluyendo la posible reactivación de erradicaciones forzadas de cultivos de coca, algo a lo que Petro se ha resistido, y de allí que el crecimiento de hectáreas de coca sembradas y de producción de cocaína se han disparado. La tensión podría ser intensa, dado que Trump ha etiquetado a Petro de manera despectiva en el pasado, y ambos líderes son conocidos por su uso combativo de las redes sociales. La influencia de Estados Unidos en Colombia va más allá de la retórica. La ayuda anual de aproximadamente $600 millones es fundamental para la seguridad del país. Sin embargo, bajo una administración de Trump, es probable que esta ayuda se vea condicionada a un enfoque más duro en la lucha contra el narcotráfico, poniendo a Petro en una encrucijada entre sus principios y las demandas de la Casa Blanca. La guerrilla del ELN ha expresado su interés en esperar los resultados de las elecciones estadounidenses para avanzar en su proceso de paz con el gobierno colombiano. Esto pone en relieve que la situación interna de Colombia está íntimamente ligada a los cambios políticos en Estados Unidos. Si bien Biden ha mostrado disposición para participar en este proceso, la posibilidad de que un nuevo gobierno sea reacio a involucrarse podrían estancar las negociaciones. La llegada de Trump podría significar una piedra en el zapato para la administración de Petro, mientras que una victoria de Harris podría ofrecer un panorama más favorable. En cualquier caso, el próximo año será crucial para definir no solo la política exterior de Colombia, sino también su estabilidad interna y la viabilidad de sus ambiciosos proyectos sociales y de paz. Finalmente, aunque comprometerse con pronósticos no siempre es prudente, porque lastima e incomoda a quienes piensan diferente, todo lo que he conocido sobre este proceso electoral estadounidense me lleva a pensar que aunque Kamala Harris se impondrá en el voto popular, Trump será el presidente de los Estados Unidos, al obtener como mínimo
270 de los 538 delegados de los colegios electorales. De los 7 estados bisagra, algunos de los cuales favorecerán a Kamala y otros a Trump, será Pensilvania, con sus 19 delegados, los que definirán la diferencia a favor del republicano. Gracias. Muchas gracias por acompañarme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Espero que el mismo haya sido de su agrado y le haya podido aportar a su acervo cultural. Los espero, como de costumbre, el próximo lunes a las 7 p.m. a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta pronto.